Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Nueva Podcast, el podcast del grupo de farmacias La Nueva. Para mí un verdadero placer siempre compartir con ustedes y hablar de temas interesantes de salud con expertos en el área. En esta oportunidad nos encontramos en un lugar muy especial, con una invitada especial también. Hablo de la doctora Ruth Rivas. Ella es médico internista, quien nos ha abierto las puertas de su consultorio para hablar de un tema bastante interesante. Doctora, bienvenida a este proyecto de La Nueva Podcast del grupo de farmacias La Nueva y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu consultorio para conversar de temas importantes hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer tenerlos en mi consultorio y sean bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a meternos en materia. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que tiene muchas dudas, sé que hay muchas preguntas y bueno, ¿quién mejor que usted para responderlas? Vamos a hablar de las enfermedades tiroideas, pero creo que es pertinente comenzar con qué es la glándula tiroidea para a partir de allí contextualizar sobre estas enfermedades porque son varias. Exactamente. Sí, la glándula tiroides es una pequeña glándula que está situada en la región anterior del cuello, más o menos en este lugar. Esta glándula pues cumple a través de la secreción de hormonas múltiples funciones que muchas veces no se la atribuimos como tal a la glándula tiroides. Estas funciones pueden tener el control del metabolismo, es decir, aumento o bajo peso de forma repentina, control de la presión del ritmo cardíaco, control de la temperatura corporal e incluso pues muchas veces control hasta el estado de ánimo. Hay personas que dicen que se sienten demasiado ansiosas o que de repente tienen ganas de llorar. Entonces, estos pudiesen ser síntomas del control de la enfermedad tiroidea. Cuando esta glándula, no sé si decirlo correctamente, falla, es que se producen algunas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades? Aparte de que ya hablaste de algunos síntomas, pero ¿qué enfermedades estamos hablando cuando hablamos de la glándula tiroidea? La glándula tiroidea como tal, ella va a producir estas patologías, bien sea por exceso de hormona o por producción de hormona insuficiente. Entonces, podemos tener el hipotiroidismo, que es cuando la glándula secreta poca cantidad de hormona tiroidea, el hipertiroidismo, que es cuando secreta demasiada glándula tiroidea, y hay algo que se llama bocio tiroideo o bocio con aparición de nódulos tiroideos. Los nódulos son pequeñas masas que se van formando en las glándulas tiroides y la glándula tiroides, al ser insuficiente o al no tener suficiente hormona, ella va como que tratando de crecer para ver si puede producir más hormona, y entonces a veces vemos a las personas que tienen una pelotica aquí en el cuello. Esas personas, la mayor parte del tiempo, son personas que tienen bocio y esto atribuido a la enfermedad tiroidea. Bien, doctora, ¿qué lo causa? O sea, ¿qué es lo que determina que la glándula produzca mucho o no produzca tanta, no secrete tanto la hormona? Eso es algo inmunológico. Incluso los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como lupus, como artritis reumatoide, todos estos pacientes tienen mayor probabilidad de que su glándula produzca más o menos hormonas. ¿En qué momento de padecerla se puede dar cuenta la persona a partir de estos síntomas que van generando y no confundirlo con otro? Porque una persona puede decir, me siento triste de repente y después puede asociarlo con un síndrome bipolar o algo así. Sí, o quizás hormonal, que las mujeres somos demasiado hormonales y entonces no, estamos deprimidas porque pues son hormonas. Exacto. Sí, pero las hormonas tiroideas también influyen mucho en esta parte. Generalmente el hipotiroidismo, cuando hay poca secreción de glándula, las personas van a tender a aumentar de peso de forma desproporcionada, no por la alimentación, no porque no hagan ejercicio, sino porque su metabolismo se descontrola. Entonces podemos tener aumento de peso, podemos tener caída del cabello, podemos tener la piel seca. A pesar de que nos hidratemos bien, pues vamos a tener la piel un poquito tersa. Además de esto, vamos a tener que el corazón late como que un poco más lento. O sea, puede sentir cansancio la persona. Puede sentir cansancio, exactamente. La persona se encuentra como cansada, agotada y no hay una razón. En estas instancias, pues el paciente muchas veces dice, no, eso es algo normal porque estoy cansado, porque estoy estresado. Pero tenemos que prestar atención a esos síntomas cuando el cuerpo nos habla. Eso es importante en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo pasa todo lo contrario.
la persona disminuye su peso de forma drástica, van a haber intolerancia al frío, la persona puede estar en un lugar donde hay una temperatura normal, pero dice, uy, tengo como demasiado frío. Estas personas van a estar totalmente nerviosas, como alerta, porque la parte cognitiva también tiene alteración, van a sentir palpitaciones. Entonces, todos estos síntomas son alarma. Si están en conjunto, debemos tener presente que existe la enfermedad tiroidea y que podemos estar padeciendo de alguna de ellas. Doctora, ¿y todos estos síntomas se pueden presentar al mismo tiempo o van apareciendo gradualmente hasta que la persona diga, ya esto no es normal? ¿Cómo pasa? Pueden aparecer de forma gradual, porque no al mismo tiempo quizás vas a tener todos los síntomas, pero ya cuando tenemos un nivel de cansancio, de agotamiento y empiezan palpitaciones de repente, o que empezamos a sentir que se nos está cayendo el cabello, cada vez que nos lavamos las mujeres por lo menos el cabello y vemos que cae el cabello y no hay ninguna razón y estamos con la piel seca, ya ahí vamos, esos síntomas quizás son progresivos, pero llega un punto en que la persona dice, no, aquí algo está pasando, no es normal, entonces debemos evaluar. O también existe algo que es la tiroiditis aguda. La tiroiditis es que tu hormona empieza a crecer y empezamos a ver el bocio, empezamos a ver que el cuello se pone grueso, que hay algo que está mal, podemos tener fiebre, cambios de coloración en el cuello. Entonces, todas estas cosas son síntomas de alerta que tenemos que prestarle atención. Doctora, una pregunta que me surge con el tema. ¿Hay alguna edad particular? ¿Pueden sufrirlo niños? ¿Pueden sufrirlo personas adultas? ¿Estamos hablando de alguna edad en particular o puede darle a todo el mundo? Puede dar a cualquier edad, incluso a los niños, porque también es que la tiroides es algo muy complejo y muy grande. Está la tiroiditis de Hashimoto, que son enfermedades autoinmunes, pero generalmente las mujeres mayores de 35 años somos las que tenemos mayor riesgo de padecer enfermedad tiroidea. Son como las más propensas. Somos las más propensas, exactamente. ¿Tendrá que ver también con el resto de las hormonas de las Tiene mucho que ver con el resto de las hormonas. La glándula tiroides tiene hormonas muy similares a las de la parte ovárica. Okay. Entonces todo esto sí tiene algo que ver fisiológicamente. O sea, el llamado de atención capaz acá es no pasar por alto estos cambios de humor, estas cuestiones que muchas veces las damas se le atribuyen a estos cambios hormonales porque, bueno, va a llegar el periodo o porque estoy entrando a una edad menopáusica y resulta que pueden tener que ver con esto. Doctora, ¿tiene cura? O sea, ¿cómo se trata? Yo como persona que padezco ciertos síntomas, ya lo detecto, voy a consulta. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, el primer paso sería acudir a tu médico para poder realizar una evaluación, examen físico completo y además unos exámenes de sangre. Estos exámenes de sangre donde vamos a ver la cantidad de hormona que tú tienes en sangre para determinar si tienes exceso o tienes insuficiencia. Y de allí va a partir también el hecho de realizarte un ecograma tiroideo o no, para ver si hay nódulos en el interior de la tiroides que nos estén afectando. Hay muchos nódulos que son hipofuncionantes o hiperfuncionantes o que simplemente está el nódulo pero no te causa ningún síntoma. Entonces todas estas cosas se evalúan y se deja un tratamiento. Si tienes déficit, te damos hormona tiroidea tomaditas como una pastilla. Y si lo que tienes es mucha secreción de hormona, te damos también una pastillita para disminuir esa secreción de hormona y vamos haciendo los controles, porque la gente puede tener absolutamente una vida normal y lo ideal es que tengamos calidad de vida, no que todo el tiempo estemos agotados, cansados. Entonces, con un tratamiento adecuado a tiempo, podemos controlar y regular la hormona. ¿En cuánto tiempo, más o menos, doctora? Una persona que de verdad cumpla un tratamiento al pie de la letra. Exacto. Esto es importante también. Que lo cumpla al pie de la letra.
Generalmente nosotros hacemos controles a las 6 semanas del primer contacto con el paciente, porque es allí cuando empezamos a ver que descienden las hormonas o que aumenta la hormona, que hacemos el control de ecotiroideo, y si tiene nódulos, vemos si a las 6 semanas ya hubo una reducción de estos nódulos. Entonces 6 semanas como que es el primer control. Ok. Doctora, esto, por ejemplo, para decirlo coloquialmente, cuando empiezan a salir las peloticas en el cuello y de repente no hay dolor, ¿qué tan riesgoso es que la persona no le preste atención, no vaya al médico? Porque sí me está saliendo, pero no me afecta en lo estético, no me importa, no me duele y que se quede ahí porque operarse es peor o porque voy a consulta y me van a decir algo peor. ¿Qué tan riesgoso puede ser eso? Bueno, todo depende porque lamentablemente pues en la tiroides también tenemos neoplasias o cáncer, que puede ocurrir cáncer de tiroides. No todos los pacientes que tengan bocio van a tener cáncer. Entonces el bocio no es algo tampoco que todos se operan, solamente son los pacientes que requieren, bien sea por malignidad o bien sea porque el bocio es demasiado grande y ya comienza a afectar la parte respiratoria, comienza a afectar al momento de deglutir los sólidos, la comida, porque está haciendo presión y es algo que no está, es como un cuerpo extraño, no está en el lugar que debería. Entonces empieza a apretar el esófago y cada vez que comes sólido ya ahí te cuesta un poquito para tragar. Esto simplemente con un tratamiento médico adecuado podría mejorar. Sin embargo, hay otros pacientes que sí tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, pero lo ideal es acudir a tu médico, porque como te decía anteriormente, lo ideal es tener calidad de vida. No estamos quizás ante alguien que tenga síntomas, pero a largo plazo te puede producir síntomas. Esto es lo importante, porque lo importante, valga la acotación nuevamente, de prevenir, ¿no? Ir rápido a una consulta a tiempo, no esperar que sea ya un problema crónico. Doctora, ya me decías que es algo inmunológico, pero ¿hay alguna otra causa? Es decir, ¿tiene que ver la alimentación? No sé si el sedentarismo, que una persona comience con estos síntomas. Y por último, para decírtelo de una vez, la pregunta que me gusta mucho hacerle a ustedes, los médicos, los especialistas en salud: una persona empieza a sentir estos síntomas como caída del cabello, como sudoración, como pérdida de peso, y se comienza a automedicar sin ni siquiera ir a, no, yo creo que es esto, yo creo que es aquello. ¿Qué tan riesgoso también es eso? Que es importante que lo menciones. Sí, eso es bastante riesgoso. Bueno, vamos a hablar de la parte de la alimentación. Como me decías, la tiroides necesita el consumo de yodo también para producir sus hormonas. Es otra de las causas también del bocio. Por eso anteriormente se decía que Trujillo era una zona endémica para bocio. Te iba a preguntar eso, ¿cómo estamos en Trujillo con esta patología? Sin embargo, en Trujillo existe bastante patología tiroidea y que mucha de esa patología no está diagnosticada. Pero sí, Trujillo era anteriormente una zona endémica. Sin embargo, la parte de la sal yodada nos ha ayudado bastante. Pero estas personas que no consumen sal yodada, muchas veces las personas que son hipertensas y dicen, no, yo no puedo consumir sal. Entonces, no consumimos la sal en los alimentos, pues esto también tiene un riesgo mayor de padecer enfermedad tiroidea. Eso es importante. Y lo otro con la automedicación, pues algo bastante delicado, porque no es que la vecina me dijo, mira, yo tenía esos síntomas y me mandaron esta pastillita. Todo eso va a depender de tu peso. Eso se estadifica en microgramos, las pastillas, para poder para nosotros, mejor dicho, poderte hacer un control gradual del tratamiento y poder que llegues a los límites normales de tu hormona tiroidea. Entonces, nunca se deben automedicar. Es un peligro realmente automedicarse y más en estas situaciones. Bien, bueno, doctora, bastante claro todas y cada una de las preguntas. Me gustaría saber también, ya me decías que aunque Trujillo no tiene una estadística precisa, se ven bastantes casos. ¿Cuál es el rango de edad con mayor presencia en estos casos? Es importante saberlo. Ya me decías también que las mujeres lo presentan más. Más o menos de 35 a 40 años. A partir de esa edad es como que la edad más riesgosa en las mujeres para poder padecer enfermedad tiroidea. Que tenemos que, y no descarto que haya muchas personas que anterior a esta edad o posterior a esta edad pues tengan enfermedad tiroidea, pero es como que el rango de normalidad de que se ha estudiado anteriormente en el cual pues las pacientes pueden tener. Bueno, un tema bastante interesante porque son enfermedades tiroideas, son varias y aparte pueden desencadenar problemas mucho mayores
con nuestra salud. Así que, doctora Ruth, muchísimas gracias. A la orden. De verdad es un placer para mí que estén aquí y hablar de esta patología pues tan importante, porque sí es importante prestarle atención a tu cuerpo. Bien, doctora Ruth Rivas, ella es médico internista. Estamos precisamente desde su consultorio acá en la ciudad de Valera, Estado Trujillo, por supuesto. Y bueno, cumpliendo con un episodio más de La Nueva Podcast, este proyecto del Grupo de Farmacias La Nueva, que se encarga de visitar a los médicos, entrevistarlos para conocer más de patologías y por supuesto despejar tantas dudas que existen con esto. Los invitamos a que se suscriban al canal, les den me gusta, activen las notificaciones, ¿por qué no? Dejen un comentario sobre qué temas les gustaría que habláramos acá, a qué especialistas les gustaría que nosotros entrevistáramos, y por supuesto la invitación es también a que vayan a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok, son las dos únicas redes sociales oficiales del Grupo de Farmacias La Nueva. Aparecemos así tal cual, Grupo de Farmacias La Nueva. Por último, agradecerle a todos y cada uno de los aliados comerciales que hacen posible este proyecto. Será hasta la próxima en un episodio más de La Nueva Podcast, el podcast del Grupo de Farmacias La Nueva. Chao, chao.